la red de humanidades digitales pues cura, yo creo que coedita con nosotros. Estamos muy contentos con el proyecto, esperemos que tenga muchos volúmenes más y pues bueno, oigamos qué nos tienen que decir. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos, qué gusto que están aquí. Mi nombre es Isabel Galina, estoy muy involucrada en la red de humanidades digitales y aparte soy la editora en los tres estoy, creo, y por ahí un capítulo acerca de la institucionalización de las humanidades digitales. Lo que les quiero platicar un poco es por qué decidimos trabajar sobre esta biblioteca de humanidades digitales. En el 2010 más o menos nos empezamos a reunir personas que estábamos interesadas en las humanidades digitales. Lo hacíamos en un seminario en la UNAM, aunque venía gente de distintas partes, y lo que nos interesaba era impulsar las humanidades digitales, y entre los distintos retos que veíamos, uno era que existía muy poco material acerca de las humanidades digitales en español. Había como muchos, o empezaba a haber trabajos, pero casi todos estaban en inglés. Entonces, si bien obviamente siempre está la opción de traducir, y hubo ahí algunos intentos de traducción, lo que nos interesaba mucho era tener textos que estaban escritos en español de origen. Y cuando toda esta idea empezó que íbamos a hacer un libro, que rápidamente creció y se hizo mucho más grande, y cuando escribimos la invitación a las personas para que escribieran los distintos capítulos, algo que pedimos es que trataran de utilizar los ejemplos locales, ¿no? Tratar de empezar a armar un discurso de las humanidades digitales desde la perspectiva de acá, y entonces no solamente que estuviera en español, sino que también estuviéramos utilizando ejemplos de México y de otros países de hispanohablantes. Por ahí también se coló un capítulo en portugués, pero justo tratando de dar esta perspectiva. Tuvimos muchos retos también. Uno de ellos fue conseguir que alguien lo publicara. Incluso el proyecto tiene 4 años. Yo creo que ya necesitamos empezar a sacar nuevos textos para ir actualizando mucho de la información, pero en realidad estamos muy contentos que pudimos lograr esta coedición. Al final nos propuso Bonilla, y nos pareció una muy buena idea, dividirlo en 3 volúmenes. Todo el arte de saber dónde íbamos a meter los distintos capítulos también fue todo un reto. Y bueno, nosotros esperamos que esto sirva como material para, bueno, ahora que han pasado estos años y que, por ejemplo, ya existe una maestría en humanidades digitales, ya casi dos. Entonces, que estos sean los libros que apoyen a esta formación de recursos. Y bueno, voy a dejar que Eloy y Marat hablen más bien de los contenidos del libro. Si quieres empiezo yo. Sí, claro que sí. Bueno, pues como siempre, ¿no? Muchas gracias, Isabel, a toda la red HD, a Ernesto, que no está aquí, que fue a dormir. No, está dando un taller de humanidades digitales en San Luis Potosí. Cierto. Está difundiendo. Ajá. Pero bueno, estoy muy contento de estar aquí porque desde el principio esta idea del libro me emocionó mucho, ¿no? Me emocionó sobre todo porque me puse a pensar, ¿cómo vamos a juntar a gente para escribir este libro? Yo al principio pensaba que no iba a llegar nadie, ¿no? Pero de repente teníamos material que para hacer un libro enorme, que terminó siendo 3 libros, y más bien pasó a la idea de ¿quién va a leer esto, no? Finalmente yo lo leí. Y lo disfruté mucho. Tengo que decir que ha sido un libros que llegaron muchísimo más lejos de lo que pensaba, de lo que esperaba, y me parecen libros fantásticos, ¿no? En esta breve plática, intentando de platicar por qué creo que estos libros son divertidos para leer, son interesantes, quiero tocar 3 puntos, ¿no? Primero quiero tratar a los libros como lo que nos decía Isabel, ¿no? Como que son una agrupación, que son una idea que empezó como un libro, y que todos los textos, aunque están divididos en 3 diferentes volúmenes, están entretejidos
van pasando por los temas de la institucionalización, de la crítica, de cómo se hacen proyectos, de cómo se trata el lenguaje, los datos, los textos, y también cómo se hacen estrategias poéticas dentro de las humanidades de diferentes tipos. En segundo punto, quiero hablar de temáticas pertinentes de estos libros, ¿no? Cómo pienso yo que se agrupan y que hay problemas y temas interesantes, temáticas interesantes que atraviesan a todos estos libros, y finalmente les quiero dar algunos ejemplos que me parecen muy bonitos que están en estos libros, ¿no? Lo primero es que el libro como agrupación de ideas, me parece que su primera función es que funciona como un catálogo o un archivo, que es de instituciones, de proyectos, de propuestas, de bibliografías de las humanidades digitales. Muchas veces cuando uno por primera vez se enfrenta con este tipo de cosas, uno empieza como a abrir brechas a partir de cepas muy chiquitas, ¿no? Uno encuentra algún detalle, alguna cosa que pensamos que es una humanidad digital, y en este caso en realidad de repente así de golpe uno empieza leyendo y desde el primer artículo uno empieza encontrándose con un montón de lugares donde hay posgrados, un montón de lugares donde se empezaron a hacer proyectos, quiénes son los iniciadores de las humanidades digitales, proyectos que tienen que ver con temas de literatura, con temas de arte, con temas de arqueología, con temas de revisión de texto, con temas de historia. Entonces uno realmente de repente es como si lo aventaran así a la parte profunda de la alberca y uno empezara a ver todas estas cosas. También las propuestas son tan variadas que ofrece una gran oportunidad, y finalmente la suma de todas las bibliografías de los textos es extraordinaria, aborda muchísimas temáticas, muchísimas perspectivas, y yo creo que con estos 3 libros, o sea, alguien puede empezar a juntar texto para hacer una tesis o para hacer algún otro tipo de trabajo de ese tipo con muchísima facilidad. Entonces es un catálogo valiosísimo. En segundo lugar, creo que es un mapa, ¿no? Que era lo que les decía. Explica estos territorios de las humanidades digitales que están en proceso de consolidación y de diversificarse, porque es un terreno que todavía no está completamente consolidado en ningún lado, ¿no? Aun cuando uno se encuentra con gente que no se dedica a las humanidades digitales, incluso gente de universidades en Inglaterra o en Estados Unidos, hay gente que a uno le pregunta, ¿y qué es eso de las humanidades digitales? ¿No? O sea, gente que se dedica a dar clases de historia, pero de forma más tradicional, o filosofía. En diferentes congresos a mí me han preguntado eso, ¿qué es eso? Siempre he tenido curiosidad de saber qué es, ¿no? Y aquí empieza a hacer ese mapa, ¿no? O sea, de qué cosas podemos entender como humanidades digitales. Por ejemplo, temas como cómo la arqueología, cuál es la diferencia entre hacer arqueología y hacer arqueología como una humanidad digital, que se refiere no solo a que se usen las herramientas, sino que tiene que ver cómo se pregunta uno por todo lo que se construye a partir de esas herramientas arqueológicas, que es uno de mis ejemplos favoritos, el ejemplo de hablar de la arqueología como humanidad digital. Después están los temas de historia del arte, también están todos los temas de lingüística y la parte filosófica. Incluso hay un texto al final del primer tomo que incluso habla sobre cómo organizar tu propio área de humanidades digitales en tu universidad o en tu... Entonces, incluso organizacional es de esa forma, ¿no? Después me parece que también es un cúmulo de definiciones provisionales. Temas como esto de las humanidades digitales, todos los que trabajamos en esto, tendremos a ser muy cautos de dar definiciones, o las definiciones que damos son tan generales que no funcionan en todos los casos, que hay que estarlas adecuando cada vez que uno trabaja. Pero sirve porque hay tantas perspectivas, el número de textos es ya importante, que nos permite hacer eso, ¿no? Hacer un trabajo sobre cómo ir pensando de diferentes formas este concepto de humanidades digitales, qué es lo digital, qué es el texto, cómo funciona una estrategia digital sobre un texto, qué diferencia hay entre una humanidad tradicional que podríamos llamar y una humanidad digital. Y después de eso me parece que hay una serie de preguntas pertinentes sobre todo lo que nos preocupa y nos motiva en las humanidades digitales, porque hay ejercicios de crítica y como este tipo de pausa sobre esta gente que piensa que la tecnología nos va a destruir como humanistas, y también hay crítica en contra de la gente que dice la tecnología va a hacer todo mejor y todo va a ser feliz, sino que son perspectivas donde todo se aterriza
a cómo hay una mezcla entre una herramentalidad a partir de los términos de las humanidades digitales, pero también hay una serie de posibilidades que no hemos explorado a partir de cómo las tecnologías y la digitalidad es parte de nuestra experiencia hoy en día, ¿no? Hoy en día todos estamos sumados, traemos el teléfono en la bolsa, estamos interactuando con pantallas, estamos trabajando con agrupaciones de textos manipulados digitalmente, formas de pensar computacionales, que todo eso se encuentra dentro de esto. Después de eso creo que también es una suma de textos que son interesantes, diversos y que ofrecen grandes oportunidades. Y penúltimo, y creo que es el tema que más me gusta, creo que este es un documento sobre la formación de esta comunidad que podríamos decir que es no estructurada de las humanidades digitales en México y en Latinoamérica, ¿no? O sea, yo cuando leí este texto me iba dando cuenta, tal vez también tiene que ver porque conozco a muchos de los autores de los textos, que es como una comunidad no estructurada que está de cierta forma relacionada por la red HD, porque digo no estructurada en los términos, totalmente tomando el término prestado, porque creo que no es que estemos en lugares ya funcionales ordenados, sino que los textos y las historias han formado cosas como desde la red HD, ¿no? Por ejemplo, aquí veo la historia de Isabel consolidando la idea de que humanidades digitales en México, a Ernesto Priani, que me acordaba cuando leí su texto sobre la biblioteca de pensamiento digital novohispano, me acuerdo mucho cuando me dijo, oye, Marat, ¿no quieres ser parte de la biblioteca? Le dije, no. pero aquí estoy de cualquier forma. También, por ejemplo, la historia del GEOM, que es el Laboratorio de Literaturas Extendidas y otras materialidades, o incluso un grupo como somos nosotros, el grupo con el que yo trabajo, que es el Seminario de Tecnologías Filosóficas, que también proviene de esto. Y finalmente, y creo que es el tema más importante de esta primera parte, del primer punto, es que es un llamado a la acción para hacer humanidades digitales. Todos los ejemplos que están son ejemplos, creo, motivantes, interesantes, porque hablan desde la estructura técnica hasta los resultados, por decirlo, resultados humanistas, no sé si decirlo así, que todavía son complejos y nunca son claros. Hoy en día uno de nuestros mayores problemas como humanistas digitales es que construimos grandes herramientas, procesamos datos, tenemos visualizaciones, empezamos a hablar de ello y llegamos a un punto y decimos, ¿y entonces hacia dónde? ¿No? Y entonces eso me parece un tema muy interesante y creo que tiene que ver con las temáticas que vamos explorando, que es la segunda parte que quería tratar, ¿no? Las temáticas que creo que son interesantes, que están dentro de este texto, primero junté 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas, ¿no? Que una es, ¿qué es la digitalidad? ¿No? En diferentes textos vamos viendo que la digitalidad no se puede resumir a lo escribí con una computadora, ¿no? O hice esto con una app, o hice esto en un blog, ¿no? Eso no basta para hablar de la digitalidad, sino que la digitalidad en los términos de las HD tiene que ver con una relación recíproca que va y viene entre las herramientas digitales y las humanidades, donde una y otra empiezan a hablarse y empiezan a modificarse. Porque desde un teléfono no solo es un teléfono, sino que es una forma de experiencia en el mundo. Y escribir un texto en un teléfono no es lo mismo que escribirlo en una computadora, no es lo mismo que escribirlo en una máquina de escribir, no es lo mismo que escribir la mano. Y aquí decíamos Eloy y yo que los dos escribimos los textos a mano en lugar de escribirlos en una computadora. Después, la siguiente pregunta que creo que es muy interesante es ¿qué son las humanidades? ¿No? Se toca desde diferentes ángulos. Esta es una pregunta que puede ser muy vieja, ¿no? ¿Qué es el humanismo? ¿Qué son las humanidades? Y en el caso de estos textos, las tocan desde formas muy particulares. Hay textos muy directos sobre qué son las humanidades y por qué hay que discutir qué son las humanidades en el campo digital, porque pareciera ser que siempre lo tomamos como ya algo entendido, ¿no? Bueno, las humanidades son la literatura, la filosofía, todas las cosas que tienen que ver con el hacer del hombre. Pero eso no basta, ¿no? Porque las prácticas humanas se van expandiendo y se van modificando, y ciertas prácticas que antes tal vez eran más técnicas, ahora se pueden convertir en cosas que son más humanas, o tal vez no. En tercer punto, la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es un texto? ¿Qué es un medio? ¿Qué es un objeto en términos digitales?
Estas tres preguntas que yo las pongo como una, se refieren a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Porque es esta cuestión de elementos representados, ¿no? O sea, cuando estamos viendo un objeto tridimensional en una computadora, no es el objeto tridimensional el que estamos viendo, es una representación del mismo. Y eso implica un problema, porque tenemos que hablar sobre cómo funciona esa representación. En siguiente lugar, es la gran pregunta de cómo aprender, cómo enseñar, cómo conocer, ¿no? Es la pregunta epistemológica que ronda las humanidades digitales. ¿Qué pasa cuando en una clase, en lugar de pedir a los alumnos que nos entreguen textos que, como en uno de los artículos dicen, nunca nadie los va a leer, ¿no? La enseñanza académica de escribir textos que nunca nadie va a leer? ¿Qué pasa cuando empezamos a trabajar con que se escriban blogs públicos, con hacer videos en YouTube? Que se busca que no solo exista el rol de hacerlo, sino también el rol de difundirlo. Y que de repente empieza a tener impactos, tal vez uno no se va a volver un youtubero famoso, ¿no? Lamentablemente las humanidades digitales creo que no traen eso todavía. Pero puede ser una opción, ¿no? Entonces están todas las preguntas de cómo aprender, cómo enseñar, cómo conocer. Después está toda la parte de cómo interrelacionarse con las instituciones, con los proyectos, con la infraestructura, que es un tema súper interesante porque uno de los temas en México es a partir de qué bases podemos hacer humanidades digitales, porque hay muchas universidades que ahora ya están buscándolo, ¿no? O sea, ya hay una búsqueda por las humanidades digitales, pero todavía no están consolidados ni departamentos de humanidades digitales en las universidades. Los proyectos todavía son vistos en algunos casos como bichos raros, como esto no es exactamente ni filosofía, ni tampoco es exactamente literatura, entonces, ¿qué es, no? Y después, ¿cómo influyen los datos, la información, la representación en la práctica de las humanidades, ¿no? Esa es la colección de 6 preguntas que junto, si eran 6 o cuento de más, porque luego me gusta contar cosas de más. Y todas estas preguntas me parecen muy interesantes. Y por otra parte, como temática, me parece que este grupo de libros es una introducción muy interesante a la organización global de las humanidades digitales, a la culturalidad en las humanidades digitales, lo pedagógico, lo filosófico, lo histórico, ¿no? Y todo eso creo que funciona muy bien. Incluso la producción de colecciones de datos. Finalmente, ¿no? Después de todo esto que les platico, ¿no? que tiene todas estas partes, quiero tocar este último punto que son algunos puntos que me parecen extraordinarios y que son artículos que hay que leerlos ya. Todos me encantan, pero hice una breve selección, no voy a ir a profundidad a ninguno, nada más voy a hacer algún comentario sobre estos 9 textos que elegí y se los voy platicando. Son 3 de cada libro, ¿no? El primero que me parece muy interesante es el texto de Paul Spence. Paul Spence en el tomo 3 escribe un texto muy bonito que se llama La representación. Se llama Las humanidades digitales y los retos de la representación. En este texto va más allá. Dice una cosa muy bonita, ¿no? Sobre las herramientas digitales, cómo las herramientas digitales genéricas no son, que fueron hechas para el trabajo en la oficina, ¿no? Word, Excel, todas estas herramientas genéricas fueron hechas para la oficina, no son suficientes para las humanidades. Se necesita una nueva colaboración bidireccional para trabajarlas, que es un reto para romper los hilos digitales que existen a partir no solo de producir textos y materiales, sino de hacer herramientas que nos sirvan a nosotros para nuestras tareas. A mí el ejemplo de los procesadores de texto me parece muy lindo. No sé si alguien de ustedes alguna vez ha utilizado alguno de los procesadores de texto que pueden ser alternativos, como era hace algunos años Ulysses, o como Scrivener, o como es IA Writer, todos estos que están hechos para escritores, ¿no? Y para organizar textos largos, como tesis o como novelas, y funcionan muy diferente a Word. Y ese es un ejemplo, ¿no? Me parece que es muy bonito también dentro del texto de Paul Spence
que intenta pensar de 3 formas, que son formas de la representación, espacios de la representación, instituciones de la representación, cómo pensar las humanidades digitales. Y todo esto creo que tiene que ver muchísimo con estos libros, ¿no? Entonces eso me pareció como súper bonito, súper elegante e inteligente. Después, otro texto que me gusta mucho, obviamente lo digo porque está aquí en la mía, es de Isabel Galina, ¿no? Que es el problema de que las humanidades digitales en nuestros países vienen de las humanidades y no del cómputo, ¿no? En otros países siempre hubo como cosas afortunadas, ¿no? Como la unión entre el padre Busa y Watson, ¿no? Que es uno de los iniciadores de IBM, ¿no? Que se junta con un experto en teología y hacen el primer proyecto de humanidades digitales, ¿no? Que es el Index Domesticus, ¿no? Que es sobre Santo Tomás, ¿no? En tarjetas perforadas. Y que entonces nosotros en México y en otros países empezamos al revés. Nosotros somos humanistas, ¿no? De filosofía, de bibliotecología, de tantas otras cosas que llegamos a hacer esto, y entonces esto se vuelve padre. Entonces me encanta esa idea porque hay que pensar cómo hacer humanidades digitales desde ahí, que es pensar desde un lugar bien diferente a donde se acercan otros grupos. Después el texto de Ernesto Priani, yo esperaba que estuviera aquí para decirle, ¿no? Es esta idea tan lúcida que tiene sobre la tarea de producir infraestructura, espacialidad, ¿no? Para facultar proyectos, ¿no? Que antes de querer decir voy a hacer un proyecto de humanidades digitales es ¿qué tal si nos animamos a hacer infraestructura para humanidades digitales? Si gastamos el dinero de los diferentes proyectos cuando hay dinero, ¿no? En servidores o en rentar servidores o en producir infraestructura tecnológica que él habla de la biblioteca digital novohispana, pero esa infraestructura, por lo menos la producción de las páginas que hizo Citrix, Daniel, sirvió para un montón de páginas y un montón de proyectos la base de programación. Entonces, realmente fue inventar una infraestructura que sirvió para muchos proyectos. Después está el texto del Seminario de Tecnologías Filosóficas, algo de autopromoción, siempre hay que hacerla, donde intentamos hablar sobre las humanidades digitales, pero como filosofía, ¿no? Y entonces estamos intentando pensar cómo las humanidades pensadas como tal están influidas por el iluminismo, ¿no? Por toda la noción de que hay que mostrar y demostrar y abrir las cosas y que todos conozcan, ¿no? Esta idea enciclopédica. Y todo esto creo que es una idea interesante y creo que nos sirve. Y como experiencia fue muy difícil este texto, porque si ustedes compran o ven el libro, verán que hay un artículo que está escrito como por 800 personas que cada quien escribía una oración, ¿no? Y eso somos el Seminario TF. Fue un equipo difícil, equipo en trabajo, ¿no? De trabajo en equipo. Intentamos hacerlo solo usando herramientas digitales, ¿no? No escribir casi en persona, ¿no? Todo era o sesiones en video, o sesiones y cómo hacer un trabajo grupal a partir de herramientas que generan distancia. Eloy dice que parece que escribimos 2 textos diferentes, ¿no? Yo estoy de acuerdo con él, es medio esquizofrénico. Sí, bueno, ya hablaremos. Después el texto de Antonio Rojas también me gusta mucho, ¿no? Sobre la problemática de la consideración del texto en términos digitales. Porque él va explorando el texto y nos dice, ok, los filólogos decían que el texto es se puede pensar de esta o esta forma, los lingüistas de esta o esta forma, la gente que hace teoría del texto de esta y esta forma, y los editorialistas ven los textos de esta y esta forma. ¿Cómo vemos entonces cuando hacemos textos digitales la noción de texto? Dice, la vemos así, así y así, y es un problema con respecto a todas las otras tradiciones. O las queremos consolidar o las queremos separar, pero no funciona del todo. Entonces tenemos que crear una nueva idea del texto digital. Esto es muy importante y todos podemos hacer esfuerzos porque el texto digital, porque siempre está abierto. El texto digital es más dúctil porque pues, esa idea de que nunca se termina un texto se puede volver parte de la práctica. Después, Gerardo Sierra escribe un texto muy bonito que se llama, que dice que ya no entiendo mi letra. Pues nos habla dice que las humanidades digitales no son tan nuevas, ¿no? O sea, en México dice, llevamos haciendo HD como proyectos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces,
eso es una opción de decir, ya hay una tradición, hay cosas con las cuales trabajar en el Colegio de México, en la UNAM, en diferentes instituciones hay cosas desde los 60. Y después de eso, no sé si ya quieres que acabe Isabel o Eloy, No. que me digan su Pregúntenles cámara, a ellos. si ya se aburrieron, díganme. No. Díganme. Después de eso, el texto de Domenico Fiormonte. Este texto tiene una disputa que para nosotros es muy vigente, ¿no? Que es cómo operar sabiendo que hay un problema de una dominación lingüística en las humanidades digitales, que es la anglosajona, que es algo más general, ¿no? En las ciencias en general sabemos que existe un dominio anglosajón. La mayoría de las revistas sobre cualquier ciencia, sea ciencia o cualquier práctica, sea medicina, sea literatura, sea filosofía, están en inglés, ¿no? Y en las humanidades digitales hay un reto extra porque la mayoría de los programas están escritos en inglés. Entonces, la herramienta de trabajo más las publicaciones están en ese idioma. Pero la pregunta, creo, muy interesante que nos queda después de esto es ¿cómo lo hacemos? Y mi creencia es que ¿cómo lo hacemos? Pues en parte está aquí, ¿no? O sea, así es como se hace, ¿no? O sea, aquí están ejemplos de cómo mucha gente en países de Latinoamérica, con las condiciones que haya, en algún texto también, en alguno de los textos también lo estaba buscando pero no lo encontré, dice algo así como que se trata de pelear y de disputar por el espacio con lo que tenemos, desde la posición que tenemos, cómo hacer las tareas de las humanidades digitales. Entonces, es un texto muy provocativo el de Domenico Fiormonte, pero creo que leyendo el texto uno puede decir, pues aquí hay respuestas, ¿no? A cómo se hacen estas cosas, con todos los problemas que pueda tener, ¿no? Porque no es algo sencillo. Después también hay un texto que a mí me sirvió mucho, porque como les digo, uno de mis ejemplos favoritos de las humanidades digitales es decir, la arqueología, pero después de eso a veces no sé mucho más que decir, ¿no? Como que con láser se hacen cosas, y hay un texto muy específico donde explican de forma muy bonita cómo funciona la arqueología como una humanidad digital. Fantástico texto. Y finalmente, el texto 3, el último texto del tomo 3 que me gustó fue el de María Andrea. ¿Es Givone o Giovine? Giovine, y ya me fui. Pero bueno, donde cubre la hibridación de las prácticas creativas en las humanidades digitales, ¿no? Y aunque está hablando de un tema muy específico que es la literatura electrónica, ¿no? Y cubre unos ejemplos padrísimos, yo creo que habla en realidad de todas las prácticas de las humanidades digitales, ¿no? Escribimos textos, ¿no? Entramos en problemas a partir de las herramientas o cómo producimos resultados a partir de las herramientas. Entonces yo siento que muchas veces no solo habla de la literatura, sino de otras oportunidades y otras posibilidades. Bueno, de esta forma agradezco una vez más la invitación para presentar el libro y insisto en los 3 puntos que me parecen interesantes, ¿no? Hay una gran riqueza en estos textos para seguir investigando sobre las humanidades digitales. Hay un mapa sobre los problemas que se pueden investigar y conducen a producir cosas, ¿no? A partir de esto uno, o sea, yo terminé de leer, no me acuerdo qué tomo, y ya quería ponerme a hacer algún proyecto, ¿no? Por las grandes perspectivas que se mencionan y las grandes ideas. Bueno, eso era lo que quería decir, muchas gracias. Si no tiene el libro, cómprenlo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Marat. Bueno, pues yo intentaré ser complementario. Creo que la lectura de Marat cubrió de una forma extraordinaria los contenidos fundamentales, todas las líneas que traza esta colección de Biblioteca de Humanidades Digitales. Y bueno, intentaré ser complementario. Mi lectura es la de El receptor final. Yo no formé parte del proceso de edición, yo no aparezco dentro del libro, pero como un estudiante de posgrado que también está vinculado a la red de humanidades digitales, que lleva alrededor de 4 años en las humanidades digitales, ¿no? Como investigador o digamos descubriendo la investigación,
me parece que puedo aportar mis puntos de vista como receptor final, ¿no? O sea, ¿qué puede un estudiante a nivel licenciatura o posgrado, o un aficionado, o una persona público en general interesado en las humanidades digitales obtener de la colección Biblioteca Humanidades Digitales? Como bien dijo Marat, me parece que es una caja de herramientas excelente. Me parece que no necesariamente los libros deben de ser referenciados o leídos en orden. Definitivamente hay una planeación de la biblioteca que lleva a que cada uno de los tomos tiene su ámbito temático bien definido, ¿no? Está la institucionalización, está la cuestión de la lengua y del texto, y finalmente el tema de la edición y del arte. Sin embargo, creo que hay textos del tercer tomo que dialogan con los textos del primero, hay textos del segundo tomo que sirven como ejemplos de las problemáticas que se plantean en el tomo 1 o en el tomo 3. Entonces, de esa manera, cada uno de los textos puede ensamblarse de distintas formas con los textos que componen el gran todo. Y bueno, ya comenzando una lectura ya de los contenidos, una lectura crítica de los contenidos, a mí me parece que yo quiero dividir mi intervención en 4 apartados, en 4 grandes líneas temáticas que creo que obtuve de la lectura de la Biblioteca Humanidades Digitales. La primera son problemáticas, la segunda son propuestas, la tercera evidencias y finalmente posibilidades. Creo que estos son, para mí, lo que está planteando estos 3 tomos. Problemáticas porque hace una reflexión profunda sobre el estado de la cuestión de las humanidades digitales actual y todo lo que tienen que enfrentar desde su propia definición. Por ejemplo, Francisco Barrón dice en un texto que se desconoce si son un campo, si son un área, si se les puede llamar así como un lugar de paso entre varias áreas o territorios disciplinarios, si son una forma de hacer investigación, o sea, son digamos como un campo metodológico, o son un campo de temas, de agendas, o de intereses, o de redes, o de personas. Es difícil definir las humanidades digitales. También se ha hablado de que la incorporación de la computación o la informática a las humanidades es humanidades digitales. Pero entonces, ¿qué sucedería con todas las herramientas que fueron creadas como apoyo al pensamiento humanístico, como apoyo para hacer investigación en humanidades en sí? Entonces, ahí hay un problema. El primer problema sería el problema de la definición. También está la problemática de hacer humanidades digitales desde América Latina. Esa es una problemática que va a comenzar desde las primeras páginas con el texto de Isabel. Va a cruzar el texto de Domenico Fiormonte, que ya platicó de él Marat, porque es muy relevante. Hemos hablado mucho de esa disputa del sur contra el norte global, de los países de centro contra los de periferia, de la hegemonía contra el margen. Todo eso tiene una tradición de más de 50 años, pero el tema con las humanidades digitales es que es un campo híbrido en donde hay participación de académicos latinoamericanos que desde su propio lugar de enunciación queremos plantear las problemáticas, los patrimonios, los textos que estamos produciendo o los proyectos que estamos produciendo, y hay una hegemonía que nos dicta, dice Domenico Fiormonte, no nada más el inglés, ¿no?, que es el idioma en el que hay que escribir, sino los formatos, una serie de lenguajes y de códigos que hay que cubrir, que son protocolos académicos para publicar en una revista, para presentar en una conferencia, para conformar un proyecto, ganar un financiamiento. Entonces todos esos códigos habría que cambiarlos, y como bien dijo Marat, habría también que repensar la herramienta y la programación de la herramienta como código. O sea, las herramientas, por ejemplo, de digitalización, de análisis de textos, de visualización de datos, están pensadas desde las universidades del norte o de los países desarrollados. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos infraestructuras que a lo mejor no aguantan o sea, que no soportan el software, o no tenemos la digitalización más adecuada para hacer, no sé, marcado, o no tenemos también el financiamiento para trabajar por años, ¿no?, con una herramienta, con el software de licencia? Ese tipo de problemáticas creo que son muy interesantes y también están ahí, también se tocan en estos libros. También el tema de la tecnología, pero en sentido amplio, no nada más en el sentido de las herramientas, en términos de las herramientas, de software o de equipos. O sea, al hablar de tecnología, no nada más estamos hablando de las computadoras que tenemos en la universidad o del software que nos va a ayudar a hacer el proyecto,
sino en un sentido más amplio también las formas en que nos reunimos para hacer un proyecto, en que llenamos formatos para obtener financiamientos, en que organizamos un proyecto ya sea editorial, en que queremos armar una convocatoria también, esas son tecnologías de trabajo, ¿no? O sea, en un sentido más amplio. Y todas esas también están codificadas con un pensamiento, digamos, anglosajón, ¿no? Entonces, pensar cómo podemos plantear nuevas formas de codificar la producción de conocimiento se me hace sumamente interesante. Otra cosa que se me hace muy interesante de los libros es que plantea qué tanto de humanidades hay en las humanidades digitales y qué tanto de digitales vuelven a las humanidades. Ese es uno de los planteamientos que hace el Seminario de Tecnologías Filosóficas en su texto. Por eso le comentaba a Marat que parecen dos textos, pero eso lo hace genial, no lo decía en un sentido negativo ni mucho menos. Toda la primera parte del texto habla de qué son las humanidades y se remontan hasta el Renacimiento y hablan de Kant y demás, y están ellos hablando de, su propuesta es que las humanidades en el sentido pues más académico, ¿no? Como ámbito de investigación, tienen un ideal de superación o de formación de cultura muy fuerte, ¿no? O sea que la idea de las humanidades de Kant es que uno estudia porque al final va a legar un conocimiento a otros, va a aprender para poder ensanchar, ¿no? el saber de un área. Ese es el ideal humanista. Entonces las humanidades digitales, ¿cómo pueden mantener su ideal humanista? Es decir, a pesar de que usen, por ejemplo, tecnologías o herramientas que automatizan procesos, ¿cómo pueden mantener esa idea didáctica, esa idea de formación de nuevos conocimientos, de legado? Eso es muy importante. Y bueno, ese texto es bien interesante porque hace también una revisión de la computación y de cómo la computación no comienza en los años 80 con estos procesadores de datos ya digamos de Silicon Valley, sino que la computación está en el humano en sí, en las capacidades que tenemos los seres humanos para calcular, para escribir, para relacionar información, para dialogar, ¿no? Para establecer diálogos que van haciendo tejidos de información. La memoria, por ejemplo, humana, todo eso está cruzado por la tecnología también. Entonces también las computadoras pues tienen ahí componentes humanos muy fuertes, ¿no? Inherentes. Ese es otro de los planteamientos que tienen estos libros. Algo que también es muy muy interesante es que también lo dice en la introducción del tomo 2 Francisco Barrón, es el tema de que no se puede separar a las humanidades digitales de una serie de discursos que las vieron nacer y que las fortalecen. Es decir, hay formaciones que vieron el origen de las humanidades digitales, ya sea como campo, como moda, como metodologías, ¿no? Que no pueden dejarlas de lado al momento en el que uno se define como humanista digital o se pronuncia, ¿no? Públicamente, yo hago humanidades digitales. Entonces, ¿eso qué implica, ¿no? En términos administrativos, políticos, y bueno, o sea, lo plantean estos textos un poco abierto, ¿no? Que tenemos que pensar en esa definición de qué es ser humanista digital, porque es una definición en construcción. No tenemos que quedarnos con las definiciones dadas que da el mundo anglosajón, sino que podemos construir. En paso a las propuestas, se me hace interesantísimo lo que dicen los textos, porque ya pasando de problemáticas a propuestas, proponen que, una cosa que propone Isabel, por ejemplo, en su texto, es que las humanidades digitales, por la complejidad que conllevan y por los proyectos interdisciplinarios o transdisciplinarios que las conforman, desafían la idea de autor único o de autoridad, ¿no? El autoritas de proyecto, que dicen, este es mi libro, este es mi proyecto, porque al final el humanista, venga, no sé, de la filosofía, de la historia, de la literatura, se ve rebasado ante la necesidad de plantear un proyecto que tiene un componente fuerte, digamos, informático o técnico, o también en la interpretación de los datos estadístico, matemático, porque no nada más, también es eso lo comenta Paul Spence, ese texto extraordinario que también Marat refirió, no nada más las humanidades digitales son humanistas que mandan a hacer bases de datos con técnicos
o visualizaciones. O sea, no es así, no es un humanista que manda a un departamento informático que trabaja en una parte del proyecto y que ellos hacen otra parte, sino que son equipos de varias disciplinas que se van comunicando, en donde tanto los ingenieros tienen que entender la lógica de las humanidades para hacer la mejor recolección de los datos y la mejor interpretación, como los humanistas tienen que entender cómo funcionan esas herramientas técnicas que les van a permitir hacer el proyecto al final. Entonces, las humanidades digitales desafían un poco esta idea de autor único. Otra cosa es la colaboración, que va de la mano con esto. Parece ser que las humanidades digitales sin colaboración no funcionan. Los proyectos se vuelven cada vez más digamos, entretejen más distintas disciplinas, entonces eso los hace más amplio. También el tema de los espacios formativos, que es una problemática, o sea, cada vez hay menos espacios para hacer humanidades digitales, menos currículum, digamos, en las universidades en América Latina, pero también al mismo tiempo eso es una oportunidad, porque en términos de las propuestas, aquí estamos nosotros, aquí están estos 3 libros, y es una invitación abierta, para que cualquiera plantee seminarios, nuevas publicaciones, un proyecto, una discusión, ¿no? Abra una discusión, abra una agenda, diga, oye, existe estos textos, este patrimonio, estos temas que a mí me interesa trabajar dentro de las HD. Entonces esa es otra de las propuestas interesantes. Otra cosa que me gustó mucho, Marat ya habló un poco de ello, y está dentro de las propuestas, es sobre todo del segundo tomo y del tercero, cómo podemos pensar el texto y cómo podemos pensar la creatividad y la producción artística desde las humanidades digitales y obviamente desde América Latina. Esa también es una de las grandes propuestas que vienen en los textos. Cuando, por ejemplo, Gerardo Sierra habla de los corpus lingüísticos, está hablando de cómo se pueden estudiar corpus lingüísticos, digamos, prehispánicos y castellanos, pero latinoamericanos, con las interfaces de análisis que están planteando herramientas a veces extranjeras. Entonces, propone una serie de, digamos, como de propuestas que serían necesarias para hacer un mejor estudio de corpus. Eso es sumamente interesante. Lo mismo con el texto sobre la arqueología, que es de Diego Jiménez. En ese texto también él plantea que si ya tenemos todo el patrimonio, digamos todo el patrimonio arqueológico, su análisis, su estudio, pues es riquísimo. O sea, el uso de herramientas para poder sacar provecho de este patrimonio puede ser enorme. En términos también de propuestas, también es interesante lo que comenta Miriam Peña en su análisis sobre el Big Data. Es un texto que pues escribe con alguien más, me parece que se llama Fernando Sancho. En este texto también ella plantea que a veces el enorme volumen de datos no es una garantía de la mayor precisión en los resultados de una investigación. Es decir, ella dice que también las humanidades digitales, y esa es otra idea que también maneja el seminario TF, están muy ancladas a la idea tradicional de lo científico, del rigor científico, del método científico como una serie de pasos rígidos que van a llevar a una conclusión, que va a llevar a una formación de teoría comprobable. Entonces el Big Data es un poco el engaño de esa precisión. Entre más grande sea el volumen de datos, más precisa es la conclusión y mejores van a ser las evidencias del estudio. Entonces eso es algo que se problematiza en ese texto y que a nosotros nos ha parecido muy muy interesante. Y también me parece que ya pasándonos a, las evidencias, creo que ya hablé de ellas, son estos textos sobre arqueología, sobre literatura y corpus lingüísticos, sobre arte. Marat ya nos habló un poco sobre estos textos que problematizan qué es literatura y qué es arte en la era digital, porque la hipertextualidad, la interacción del espectador o de la audiencia en el museo o ante el texto, y también el texto que ya no es rígido, ¿no? Sino que se puede jugar o que tiene una dimensión lúdica, es muy, muy importante. Entonces todo eso sería la parte de evidencias, y la parte de posibilidades, que sería el cierre, es pensar que, como bien también comentaba Marat, como nos comentó Isabel, estos libros son una invitación abierta, es decir, nos plantean un estado de la cuestión de las humanidades que creo que lleva pues ya una década o un poco más en América Latina. En México la Red HD ha hecho un gran trabajo para
la difusión, para la integración de una comunidad de humanistas digitales, para buscar espacios, para difundir, ¿no? y discutir qué son las humanidades digitales. Pero me parece que también esta fotografía de toda una época, de toda una serie de problemáticas, de temas, de agendas, se puede extender mucho. O sea, a mí me parece que estos textos también funcionan como una provocación a hacer nuevos proyectos, a hacer nuevas relaciones académicas y extraacadémicas, y a plantear nuevas formas de saber, ¿no? No nada más es el texto escrito, sino también producir herramientas, producir proyectos, hacer puntos de encuentro. Creo que esa sería la invitación, la convocatoria más grande que hace estos libros. Y bueno, les agradezco mucho por la oportunidad de haber compartido con ustedes. Muchas gracias a ambos. A mí ya me dieron ganas de verlos también. Yo quiero aprovechar a ver si podemos hablar unos minutitos más, aprovechando que están aquí. El tema que tú comentaste, Marat, de que a veces este tipo de textos, en realidad te estás preguntando, estás viendo no tanto qué son las humanidades digitales, sino qué son las humanidades. A mí me recuerda mucho cuando se tienen discusiones acerca de qué es el libro electrónico, y parte es un poco como, bueno, pues entonces empecemos con qué es un libro, ¿no? Y de repente te das cuenta que llevas años asumiendo que un libro es tal cosa, y hay como muchas implicaciones como tácitas, y que ya que tratas de como contrastarlo con lo digital, o sea, cómo lo digital acaba ayudándote a ver las cosas tradicionales, ¿no? De alguna forma. Ese punto me gustó mucho. Ahora, una pregunta, pensando que esto es la biblioteca de humanidades digitales y que nos faltan muchos más libros, ¿qué temas piensan ustedes? O sea, porque aquí hay una gama de temas, me gustó mucho además cómo los dividieron, ambos hicieron lo mismo, ¿no? Tuvieron problemáticas, propuestas, evidencias, posibilidades, o sea, cómo agruparlos. Hay tantas distintas formas de agruparlos. Claro, exactamente. Claro, obviamente una de las primeras preguntas es, ¿y por qué lo hicieron impreso? Si son digitales, ¿no? Y tuvimos esa discusión como editores, porque hasta cierto punto yo siempre lo veía así como un sitio web con diferentes fichas, porque claro, pues tienen todos, están entrelazados por muchos lados, ¿no? Pero, ¿como qué temas propondrían como para el futuro? ¿Se les ocurre? A mí el primero, y es un tema que me interesa muchísimo, es el tema de la representación visual. Ese es como un tema que me parece que tiene muchas posibilidades, porque pasa por el texto, ¿no? Como una herramienta de representación visual, pero pasa por todas estas otras herramientas y posibilidades en las representaciones no materiales o web, ¿no? donde tenemos este tipo de nubes, de palabras, todo esto tiene un trasfondo teórico fuerte e ideológico que muchas veces pasa de lado, y que además atraviesa todos los proyectos, porque todos estamos haciendo trabajos hacia eso. Pero ¿por qué elegimos X o Y? Me parece algo muy interesante. Relevante. Es un tema. Yo, bueno, saco dos temas porque en los últimos meses me he involucrado con ellos. Uno, porque también haciendo el comercial, como dice Marat, hay un seminario un programa de preservación digital en el que, bueno, amablemente me invitaron, también tuve la oportunidad de ir a otra sesión, y me parece que el tema de la preservación es un tema que puede ampliarse mucho para las próximas publicaciones de esta biblioteca. Me parece que el tema de preservación todavía tiene muchos dilemas en la digitalización, en cuáles son los mejores repositorios, las mejores formas de exhibir, porque una cosa es que esté en un servidor ese patrimonio, y otra cosa que se exhiba al público, la mejor forma de analizarlo o de estudiarlo. Y otro tema que me parece relevante, junto con el de preservación, es el de también el tema de la edición. O sea, no, me parece que sí se toca, o sea, sí es un tema presente en estos libros, pero ya lo comentó ahorita Isabel sobre el libro, ¿no? Sobre el libro electrónico. Me parece que también desafiar lo que podemos llamar las formas de lectura más tradicional, y algunos ejemplos que nos han dado,
parecen desfasados de la academia. O sea, yo leo, por ejemplo, el artículo sobre literatura electrónica y tiene un desfase. O sea, lo que se está haciendo en términos creativos, literarios, está desfasado, está adelantado a la producción académica. Entonces creo que cómo podríamos producir conocimiento desde nuevos modos de leer y de vincular los conocimientos se me hace interesante, ¿no? Pensar, no sé, lo que está haciendo o lo que ha hecho Wikipedia, la cuestión enciclopédica, todo eso, son debates abiertos todavía. Sí, un tema que también paseando por ahí me parecería interesante sería, ¿cómo decirlo?, como la hibridación disciplinaria en las humanidades digitales. Porque hay como ciertos grupos que empiezan a relacionarse más y empezar a afirmar, ¿no?, como que existe una hibridación entre, no sé, literatura y tal otro campo, ¿no?, que tiene que ver con, no sé, economía, ¿no?, y empezar a estudiar como estos híbridos que pueden ser directrices de cómo puede funcionar la academia o la forma de pensar. Hibridaciones. También, bueno, parece una carta a los Reyes Magos, ¿no? Parece que estamos sacando temas que nos gustaría trabajar o ver, pero también el artículo de Alberto Santiago, del Colegio de México, también me parece interesante porque es algo que rompe con los otros artículos, ¿no? O sea, la mayoría de los artículos, explico brevemente, son más académicos, hablan de proyectos, y él habla, digamos, de cómo armar un centro de humanidades digitales desde la universidad. También eso se podría trabajar, o sea, experiencias, ¿no? Como anécdotas y experiencias de las personas que han formado congresos internacionales, que se han ido a estudiar, digamos, al extranjero y han vuelto, que están en un programa de posgrado, porque creo que también faltan esos diálogos, o sea, digamos, ¿cómo le entro a las humanidades digitales? ¿Cómo formo parte? ¿Cómo empiezo? Eso también sería interesante. Muy bien. Sí, pues. Sí, otras. Yo apunto, no prometo. No, hay varios temas. Yo para apuntar lo tomo como prometo. Hay que firmar el papel. Sí. ¿Cuál? Pues obviamente pensando en este tema de la parte regional claro. o la parte latinoamericana, a mí lo que me interesa es un tema que toca la gente que escribe sobre el traductor náhuatl, ¿no? Que tiene que ver con, ok, no hay recursos, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo hacemos este abordaje? Que aquí seguramente, no sé, lo diría algo así como el ingenio mexicano digital o algo así, ¿no? Pero que está en un montón de los trabajos, ¿no? O sea, el esfuerzo y la capacidad de sustituir como estas grandes herramientas por soluciones sencillas están en un montón de los proyectos de humanidades digitales en Latinoamérica. Así es. Okay. Sí, eso quizá como relacionado con esta idea del minimal computing, ¿no? Del cómputo mínimo, así empezar a ver no qué es lo que puedes hacer con mucho, sino qué es lo que puedes hacer con poco, ¿no? Ese es un tema que creo que puede ser muy interesante. Cómputo mínimo mexicano. Mexicano. Me gusta la idea. Sí. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta, algún comentario, somos pocos, se da para platicar un ratito. Hola, yo felicidades, primero que nada, esto es un tema que Isabel sabe que, bueno, en lo personal y en lo profesional me interesa mucho. Voy a hacer una pregunta que a lo mejor no tiene nada que ver, pero estoy tratando de relacionar otras cosas que leí y no sé si esto aplica en el campo de ciencia digital. Y cuando dices, Isabel, que esta colección tiene ya un tiempo desarrollándose, yo hoy pienso en inteligencia artificial y en automatización, ¿no? Que vamos por ahí mencionar automatización de procesos. Finalmente, humanidades y el trabajo que se hace implica mucho análisis crítico, mucho pensamiento crítico y pensamiento creativo. Pero no sé si esta parte de inteligencia artificial aplicaría en algún momento a las humanidades, digo, como inteligencia artificial entendida como un algoritmo que aprende, ¿no? de un corpus o de una base de datos histórica para hacer un análisis predictivo. ¿Se ve esto? ¿Hay ya proyectos de inteligencia artificial vinculados con humanidades? Sí hay.
¿no? O sea, hay muchos proyectos de inteligencia maquínica o aprendizaje maquínico, pero de todo tipo, ¿no? Hay unos muy ingenuos, como uno que empezamos en el Seminario de Tecnologías Filosóficas, que dijimos, bueno, vamos a buscar hacer un bot que pueda dar respuestas filosóficas sobre gente que haga juicios morales sobre la tecnología, que les responda haciendo respuestas filosóficas. El problema de hacer respuestas filosóficas es que te metes directo al problema básico de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo convences que es un argumento y no solo mandar una cita de Walter Benjamin dice que no te confíes en... ¿no? La recuperación de información. Ajá. No funciona así, ¿no? Entonces, hay algunos ingenuos como eso, pero hay unos trabajos súper, por ejemplo, dentro de los ejemplos que menciona Andrea Jovine, están los ejemplos de gente que empieza a hacer aprendizaje maquínico para hacer poesía. Sí. Que la gente empieza a meter como frasecitas, y medio que le gustan los poemas, y dices, ay, me gusta, no me gusta, y de repente empieza a acumular sus experiencias, las respuestas, la retroalimentación, y empieza a hacer aprendizaje maquínico para que se vuelva un escritor de poemas. O también hay uno que hace pinturas, o otro que es el de las historias náhuatl. ¿no? Claro, mexicas. Ese es del capítulo de Rafael Pérez y Pérez, Así es. que justo es de creatividad computacional. Así es. Entonces es inteligencia, pero la parte de Completamente. Perdón, no te quiero interrumpir. Pero aparte es como muy interesante porque finalmente cuando tú le quieres enseñar a una máquina cómo escribir un cuento, pues tienes que, no es tanto como el problema de programar la máquina, sino cómo defines la creatividad, ¿no? Y entonces empezar a ver cuál es tratar de identificar las distintas etapas de un proceso creativo, en qué consisten, para después enseñarle a una máquina, porque la máquina va a hacer lo que tú le digas, entonces tienes que saber qué es lo que le quieres decir. Sí. A mí el texto de Rafael me parece como interesante, como claro, en cómo nos puede enseñar, tratar de enseñarle a una máquina te acaba enseñando a ti sobre los procesos, ¿no? Sí, en el texto de Miriam Peña también y de Fernando Sancho viene un esquema muy interesante, porque hay un esquema, digamos, de la metodología de investigación tradicional, sí, recolección de datos, limpieza de datos, cálculos, o bueno, análisis y visualización, reporte de investigación. Y ahí vienen las entradas y salidas del humano y la automatización de los procesos. Bueno, todo ese artículo es interesante porque está hablando del procesamiento de datos automatizados, se puede decir. Pero hay distintas entradas y salidas. O sea, en la recolección de datos hay gente que hace minería, que son estas extracciones que son automatizadas. Hay la limpieza muchas veces humana, pero también hay gente que hace un método que se llama parsing o parseo, que es programar un algoritmo de cuando veas este error me lo vas limpiando, o estos datos los vas descartando. El análisis estadístico y demás también se automatiza, la visualización. Yo creo que los libros también aportan mucho en términos de la discusión de cómo las herramientas también tienen límites. O sea, cómo también el engaño de que la automatización va a dar posibilidades infinitas también es a veces como una, no sé, como una promesa de las humanidades digitales muy anglosajona, que tendríamos que cuestionar un poco con lo que comentaban Isabel y Marat del minimal computing, del ingenio, o sea, del regreso del humano, ¿no? ante lo técnico. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, yo les quería decir, para los que, aprovecho yo también para hacer el anuncio, para los que no conozcan la Red de Humanidades Digitales, ahí pusimos unas estampitas, si se quieren llevar una, ahí está la dirección. Tenemos una lista de distribución en donde pues, se manda información acerca de pues, todos los eventos y discusiones acerca de humanidades digitales, el Facebook, Twitter, etcétera, sí, que es como un buen espacio para empezar a tener las colaboraciones y el contacto, si a alguien le interesa. Agradecer obviamente el que hayan organizado este evento para nosotros, y darles las gracias a ustedes. Ahora les voy a pedir que escriban alguna reseña
campaña para Sí. una revista de los Claro que libros. sí. Y pues darles las gracias a ustedes por su asistencia. Muchas gracias. Gracias.